Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí esta ocasión, igual que cada martes. Te pedimos por los que no pudieron asistir y te pedimos porque nos des claridad para entender tu mensaje y que podamos aplicarlo en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. 1, el capítulo 2 y el 8, 6, 9, y el capítulo 3. Sí, principalmente, yo se los digo. Y Efesios capítulo 2, verso 1, al final. Sí, Efesios, ¿cuál es? Efesios 2, 1, Efesios capítulo 2, 4, 6. verso 1. Muy bien. ¿Sí? Ok. Hay una expresión en el libro de Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, la benevolencia de Yahvé. Es una expresión muy, muy bonita. Hay quien dice, oye, ¿de qué estás hablando? Cada quien habla como le va en la feria, pero el principio existe, el principio que Dios estableció a través de la unión, a través de encontrar a una compañera de vida, a través de encontrar un compañero de vida, obviamente mujer, hombre, mujer, de acuerdo a lo que la biología deja ver y de acuerdo a lo que la naturaleza deja ver, es lo que Dios establece. El que haya esposa, el que descubre la grandeza que hay en su mujer. El libro de Proverbios también, el último capítulo, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y algunos dicen, es que no existe. No, espérame, no es que no exista una mujer virtuosa, lo que a veces no existe es la capacidad de reconocer las virtudes en nuestra mujer. Es lo que a veces se pierde de vista. Y por eso, cuando tenemos esa disposición de hallar, de descubrir, de reconocer la grandeza que hay en nuestra compañera o nuestro compañero, según sea el caso, es que esta expresión cobra mucho sentido. El que haya esposa, el que descubre a su mujer, el que logra reconocer todo lo que hace su mujer, y en el caso de la mujer, si logra reconocer todo lo que hace el esposo, todo lo que hace por ella. El que haya esposa, se halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Esto es el bienestar. El estar bien, no promesa de campaña, promesa de Dios. El estar bien lo logramos a través de la compañera de vida. ¿Sí? Es una relación perfecta. El matrimonio es una relación perfecta. Así lo describe la palabra de Dios. Es la única relación que de dos surge en uno. Es la única. Habrá buenos amigos, habrá buenos compañeros y tal vez podamos recordar a alguien que haya estado en un momento determinante en nuestra vida. Sin embargo, no existe otra relación tan perfecta o perfecta como lo es el matrimonio. Indivisible. Así debiera ser. Indivisible. Por voluntad. Porque por voluntad estamos ahí. No es como en los hijos. De los hijos, bueno, pues es una obligación, es algo que surgió lamentablemente, o no todos los hijos son deseados, la verdad. Ahí están, surgieron, son el resultado. Pero donde podemos hablar de voluntad, debiera ser en el matrimonio. Estoy contigo porque quiero estar contigo y estás conmigo porque quieres estar conmigo. Es una relación que ha sido equiparada con la relación de Dios para con nosotros. En diferentes porciones de la Biblia vamos a encontrar esa comparación y Dios se revela, se presenta como el esposo. El libro de Isaías, en el capítulo 54, verso 5, dice: pues tu creador será tu marido, él es tu redentor, haciendo alusión a esa unión perfecta. ¿De qué manera nos ama Dios? A veces sí, es un padre que habla de responsabilidad, pero también Dios se revela como un esposo, como alguien que está al cuidado, al pendiente. El concepto de redención, ese concepto de redención está un poco ya diluido, un poco olvidado, pero en la Biblia estaba considerado el concepto de redención. Si una mujer quedaba sola, debía existir algún varón que fuera y la rescatara, la redimiera, porque ninguna mujer debía estar sola.
Ninguna mujer debía estar sola. Ningún hombre debe estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. En esa expresión es que surge la creación del concepto del matrimonio. Y Dios se revela como un padre amoroso, pero también se revela como un marido. ¿Sí? En algún momento de la Biblia se refiere a la iglesia o se refiere a las personas como grupo, como mujer o mujer, partiendo de la idea de la necesidad que tenemos de Dios, de la necesidad del cuidado, de la necesidad de la protección, de la necesidad de la fortaleza que provee Dios en nosotros. Y en ese sentido, partiendo de ahí, quiero que pensemos en ese concepto del matrimonio. Cuando pensamos en matrimonio, digo, ya estamos ahí, claro, pero tal vez pensando en los hijos, si le aconsejaras a un hijo, si le aconsejaras a un nieto acerca de su compañera, de su compañero de vida, sin duda tendrías que irte a las cualidades, y a las cualidades universales. Una de ellas definitivamente sería la fidelidad. Busca a alguien que valga, porque hemos entendido que la apariencia es totalmente pasajera, que la apariencia es circunstancial. Hemos entendido que el exterior pues cambia. De hecho, mi hijo, mira, no te preocupes, flaquita, no flaquita, todas engordan, todas, de alguna forma u otra, todas cambian, todas le salen canas, todas. Pero el verdadero valor de una mujer está también en el individuo. Nuestro verdadero valor está en el interior, y Dios lo sabe. Pero regreso, si aconsejáramos a alguien, si estuviéramos con alguien, llegaríamos a los valores universales, como es la fidelidad. Busca a alguien que te quiera, busca a alguien que siempre esté a tu lado, busca a alguien que no se aparte de ti. Ese sería un valor fundamental. Alguien que no se vaya con otros, alguien que no te cambie por otros, alguien que no te cambie por el celular, alguien que no te cambie por la televisión, alguien que no te cambie por las amigas, o alguien que no te cambie por el chisme. Busca a alguien que esté contigo. Eso es lo que buscaríamos en alguien. Ese es el concepto de la fidelidad. Y hay un personaje, hay un personaje en la Biblia, un profeta, hay una historia, tal vez la más grande, la más bella historia de amor. No la más bonita, pero sí la más bella historia de amor, la han descrito algunos. Y es ese personaje, Oseas, un joven profeta, un joven siervo de Dios, un joven con valores, un joven obediente a Dios, muy obediente a Dios. Y bueno, esperaríamos que tuviera una compañera equivalente para él. Si hay alguien bueno, buscaríamos a alguien bueno. Repito, si tenemos a nuestros hijos y los hemos educado y los hemos formado y los hemos construido académicamente, laboralmente, buscamos a alguien bueno para ellos, alguien buena para ellos. Es lo que buscaríamos para Oseas. Oseas tenía esa tarea de también encontrar esposa, también encontrar mujer. Y bueno, si es un siervo de Dios, y si es un buen hombre, y si es responsable, y si es trabajador, nada menos que una mujer buena para él. Y sin embargo, el Señor le dijo a Oseas capítulo 1, verso 1. Dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas. El Señor le dio, así inicia la historia, así inicia ese libro, esa carta, esa historia de Oseas. El Señor le dijo a Oseas, hijo de Berí, durante los años en que Usías, Jotam y Ocas y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. Esa es la instrucción que le da. Esas cosas extrañas, ¿no? Pero no es la primera vez que Dios hace algo extraño a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros vemos. Ve y cásate con una buena mujer y construye tu vida con una buena mujer. Dice, ve y rescata. Ve a redimir. Y así le dice en el verso, dice, ve y cásate con una prostituta. De modo que alguno de los hijos de ella, traigo la Nueva Traducción Viviente, suena diferente, Oseas es un libro complicado, dice, ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y aquí entra toda una serie de discusiones teológicas acerca de si era una mujer que ya tenía hijos y él tenía que ocuparse de esa mujer y de esos hijos, o también el asunto de que una vez estando con ella existía la posibilidad de que ella lo engañara y tuviera hijos por fuera. Y sin embargo, Oseas va y cumple, ve y cásate con una mujer. ¿Sí? En el verso 3 dice, así que Oseas se casó con Gomer. Gomer, esa mujer que es descrita como una prostituta, como una ramera, como una mujer cuestionable. Estoy seguro que no es la mujer que escogeríamos para nosotros.
Estoy seguro que no, yo lo sé. Buscamos a alguien bueno, buscamos a alguien fiel, buscamos a alguien que tenga una buena reputación. Y si viéramos a alguno de nuestros hijos entablar alguna relación, estoy seguro que intervendríamos. Mijito, ten cuidado. Y diríamos, no es que tú no seas bueno, es que ella no es buena. O bueno, tal vez ella va a volver a sus malos caminos. Siempre está el riesgo de que vuelva a sus malos caminos. Pero bueno, tal vez es una mala mujer por necesidad, tal vez era una mala mujer por la situación que vivió. Nadie está en esa vida por gusto, diríamos, nadie está en esa vida por gusto. Una vez que la rescate, y era de esperarse, él es un buen hombre, él es un buen siervo de Dios. Él es alguien que obedece a Dios. Ese tipo de obediencia la encontramos en personajes como Abraham. Repito, son cosas extrañas y tal vez sonó extraño cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo al monte y sacrifícalo. Son cosas extrañas y bueno, es una de ese tipo de situaciones, de las peticiones complicadas. Dios le dice a Oseas, ve y busca a una mujer cuestionable, ve, busca a una mujer enferma, ve a buscar a una mujer lastimada, enferma físicamente, enferma emocionalmente y rescátala, redímela. Cásate con ella, construye una vida con ella, construye una familia con ella, rescátala. Y dice que Oseas fue y se casó con Gomer. Y es un buen hombre. Y en la lectura del libro vas a encontrar que Oseas se ocupó de ella, que no le faltara nada, que no tuviera necesidad, que tuviera el trigo, que tuviera para la construcción del pan, que tuviera el aceite, que tuviera el olivo, que tuviera dinero, habla que Oseas proveyó para ella la plata y el oro, que no hubiera ninguna necesidad, de tal manera que ella no volviera a los malos caminos. Una mujer que fue rescatada. ¿Y qué esperaríamos? O sea, ¿qué esperarías? Si yo no les cuento el final, esto pudiera ser una película, de esto se pudiera hacer una novela, tal vez un buen libro, y dices, mira una mala mujer, una mujer que estaba en la calle, una mujer que era una prostituta, una mujer que fue abusada, y llega un buen hombre y se ocupa de ella, y la rescata, y la vuelve una señora, y la vuelve una mujer de bien, y le da un apellido, y es un siervo de Dios. ¿Qué esperaríamos? Si yo les preguntara, ¿qué esperaríamos? Una mujer agradecida, por supuesto, una mujer agradecida, una mujer que no quiere volver a padecer lo que padeció en la calle, no quiere volver a ser golpeada por los hombres, violentada por los hombres, que no vuelve a la calle. ¿Qué necesidad de volver a la calle? ¿Qué necesidad de regresarte a la calle si ya encontraste un buen hombre? Lo que no se esperaría que encontraras. Una buena mujer encuentra un buen hombre, pero una mala mujer difícilmente lo va a encontrar. No me imagino a alguien que dice, oye, quiero encontrar una buena mujer aquí en Reynosa, en nuestra cultura. Y yo, siempre no batallen, vete aquí atrás de la Quiles Cerdán, por ahí por ese rumbo, zona de tolerancia, vas a pagar la entrada y ahí vas a encontrar una buena mujer. No. Y si supieras de un caso de una mujer así, oye, fíjate que una mujer que vivía ahí y creció ahí y con todo lo que te puedas imaginar, encontró un buen hombre. ¿Te sacaste la lotería? Te fue bien, por favor, cuídalo, que no le falte sus 3 comidas, que no le falte su ropa planchada, que no le falte el cariño porque te rescató de esa vida. Eso es lo mismo, esto es milenario. Ese es Oseas. Esa es la historia de Oseas. Y contra todo pronóstico, esta mujer abandonó a Oseas. No abandonó. Tuvo hijos con él, hijos de otros hombres, y Oseas se ocupó del cuidado de esos hijos, aunque sabía que no eran de él, aunque sabía que eran hijos del engaño, él decide conservarlos y decide cuidarlos. Y viene una conversación más adelante en el capítulo 2, verso 5, habla acerca de Gomer. Y dice su madre, o Gomer, refiriéndose a ella, es una prostituta descarada. Y quedó embarazada de manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino también, a cambio de aceite de oliva y bebidas. Y fue y se vendió. Verso 8 dice, ella no se da cuenta de que yo fui y le di todo lo que tiene. Yo le di grano, yo le di vino, yo le di aceite, yo le di plata y oro. Y ella ofreció todos mis regalos a Baal. Esto es los recursos que él le daba, ella lo utilizaba para otros dioses. Y lo llevaba a otros dioses. En algún momento él la pierde, en algún momento esa mujer se vuelve a ir.
y en la prostitución y cae en un estado de esclavitud. Ya no era dueña de su vida. Ahora le pertenecía a otras personas. Ya no le pertenecía a Oseas. Ahora le pertenecía a otras personas. Era esclava. Ven a algún burdel. Y una vez más, Dios le dice a Oseas: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. ¿Cuál esposa? La que era prostituta y rescaté y me casé con ella y la traje a mi casa y me quedé con ella y la sostuve y la saqué adelante y se volvió a ir. Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con sus amantes. Y en algún momento Dios tiene una conversación con Oseas y le dice: ¿cómo te sientes? Dice: eso que tú sientes, eso que tú vives, eso que tú padeces, eso es lo que yo siento por mi pueblo. Y en esa historia, que no es una ilustración, que es algo que dicen los teólogos, fue real, o sea, es por lo que pasó, dice: así me siento yo. Yo también rescaté un pueblo porque aparentemente no valía la pena. Yo también di todo por ellos, yo también me ocupé de ellos, yo también les di un nombre, yo también les di una identidad, yo también los puse en una posición, y ellos se fueron tras falsos dioses, y ellos me dejaron, ellos me abandonaron. Dice que Oseas fue y la recuperó y tuvo que pagar 15 piezas de plata y 220 kilos de cebada y una medida de vino, y la volvió a comprar, y se la volvió a llevar, y la volvió a atender. Porque Oseas amaba a su mujer. La lógica diría: ¿por qué habría de amar algo así? Pero también mi lógica diría: ¿por qué Dios nos habría de amar? Hey, perdón, no quiero ofender a nadie, pero ¿qué éramos? Delante de Dios, ¿qué éramos? Delante de Dios, ¿qué somos? De verdad. Hoy somos rescatados y hoy tenemos un trabajo y tenemos una posición y somos gente de influencia y somos respetables. Pero ¿qué éramos? Efesios capítulo 2 verso 1 dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si alguna valía tenemos, si algo de valor tenemos, es porque Dios está con nosotros. Que de pronto se nos pudo haber olvidado el pecado y se nos pudo haber olvidado el pasado y de pronto estamos experimentando y gozando las bondades del perdón. ¡Qué bueno! Pero no olvidemos que Dios nos amó primero. No olvidemos que Dios nos ama. Y a veces ese amor nos puede confundir y nos puede crecer y nos puede envanecer y podemos perder de vista que no valíamos nada, que una parte de nuestra vida era una parte como Gomer, porque el pecado es pecado. Que no olvidemos que Dios se arriesgó con nosotros. Oseas fue y se arriesgó por Gomer y se equivocó con Gomer y se volvió a arriesgar por Gomer. De la misma manera Dios se arriesgó con nosotros. Dice la Biblia que Dios nos amó primero. No lo amamos primero nosotros a Él, Él nos amó primero. Tal es el amor de Dios, que puso a su Hijo en la cruz para demostrarnos su amor. Dios se arriesgó por nosotros. No éramos de confianza. Perdón, no somos de confianza. Bajo determinadas circunstancias hemos vuelto al pecado. Hemos vuelto a alguna práctica, algún hábito, alguna costumbre. Hemos vuelto al lado oscuro. Y Dios vuelve a apostar por nosotros. Y nos vuelve a amar. Y nos vuelve a rescatar. Y estableció una relación con nosotros. Y ha establecido una relación con nosotros a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios se muestra fiel. Muy justificado sería que le dijéramos a Oseas, si estuviéramos al lado de él, si viajáramos en el tiempo: Oseas, búscate una buena mujer. Oseas, búscate una buena mujer, hombre, alguien que sí te quiera, alguien que sí te valore. ¿Le diríamos a Dios eso? Dios, búscate un buen pueblo. Búscate alguien que no sea como yo. Pero Dios nos ama. Independientemente de nuestra condición, independientemente de nuestro pecado, Dios nos ama. Independientemente de nuestras infidelidades, Dios nos ama. Y en este pasaje queda representada de manera más tangible de qué tipo de amor habla Dios. Porque es que Dios ama, Dios ama, Dios ama. Dios ama
así como Oseas. Y Dios le dice a Oseas, mira Oseas, así como tú te sientas, así como estás frustrado, que es bueno, pues ¿por qué te vas, hombre? Si aquí no te falta nada. ¿Qué te pueden estar dando esos amantes que no te esté dando yo? ¿Qué puede darte? Describe el libro de Oseas cómo esa mujer se fue tras los amantes y luego no los encontró, le cerraron la puerta. Como tal vez en algún momento nos hemos ido tras alguna práctica, tras algún hábito, tras alguna costumbre, tras alguna idea, o hemos regresado a alguna costumbre y hemos olvidado. Y cuando las cosas salen mal, volvemos con Dios, como Gomer volvió con Oseas. Es una historia complicada, es un libro complicado, porque es difícil de entender, pero tal vez sea difícil de entender el amor de Dios. A lo mejor no hay que entenderlo, a lo mejor hay que aceptarlo y disfrutarlo. Tal vez ser fiel a Dios y recordar, hey, ¿quién eras? No seas Gomer, no seas como Gomer. No seas esa persona infiel que no reconoce que estaba en delitos y pecados, que si alguna cosa buena tenemos hoy en día, si nuestra empresa ha prosperado, si nuestra familia ha prosperado, si tenemos una buena mujer, si tenemos buenos hijos, es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. No, es que yo me he esforzado y me he dedicado y me levanto temprano y ahora hago, hey, ¿quién eras? El pecado siempre va a estar ahí a la puerta para seducirnos y buscarnos, hacernos caer. ¿Quién eras? ¿Y quién puedes volver a ser? Gomer se convirtió en señora y en cualquier momento se volvió a convertir en una prostituta esclava que no era capaz de rescatarse a sí misma. Ahora, Dios tiene límites. Esto es complicado, es difícil. Yo sé que tenemos la idea de que el amor de Dios es infinito, pero cuando tú te vas a la Biblia, en lo particular, en lo personal, te vas a encontrar que Dios de pronto rompió relaciones. En algún momento Dios se cansó de Sansón, y dice la Biblia que Dios dejó a Sansón, y Sansón no se había dado cuenta que Dios ya lo había dejado. Dios dejó a Saúl, ahí tienes a un Saúl, y Dios de alguna manera lo desechó para que no fuera rey. No abusemos de la gracia. Estemos agradecidos. Gracias, Señor, porque en algún momento de mi vida yo fui como Gomer. Aunque yo sienta que era prostituta fina, no sé. En algún momento yo fui como Gomer. En algún momento estaba muertos en delitos y pecados. Que podamos transmitirle a nuestra descendencia, a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestros yernos, transmitirle, hey, no valíamos nada. Si alguna valía tenemos es porque Dios está en nosotros. Porque Dios está en mí y los alcanza a ustedes. Pero no volver. ¿Cómo ama a Dios? Le dice Dios a Oseas. Así como tú te sientes. Así como tú te sientes. Así esa frustración de amar a alguien y que ese alguien no te corresponda. Así me siento yo. Así como tú experimentas ese padecimiento de decir, oye, pues ¿por qué te vas? Ese es el padecimiento que Dios tiene con eso. ¿Y por qué te vas? ¿Por qué no habrías de estar en su presencia? ¿Por qué no habríamos de buscar a Dios? ¿Por qué no habríamos de construir oraciones? ¿Por qué Dios se tiene que conformar con, bueno, ya vine, aquí estoy, voy a la iglesia y me cruzo de manos y... ¿Por qué Dios se habría de conformar? Dios nos ama. Y esa expresión debe de provocarnos una sonrisa. Dios te ama a pesar de tu pecado. Dios te ama a pesar de tus errores, a pesar de tus deficiencias, a pesar de que, porque delante de la santidad de Dios no somos nada, ¿eh? Digo, yo no soy malo, yo nunca me he ido de mal, yo nunca he andado de mal. Delante de Dios somos nada. Ante la santidad de Dios, dice una expresión de la Biblia, si Dios viera nuestro pecado, nadie se podría sostener. Pero Dios no ve nuestro pecado. Entonces el Señor dijo, ve, ama otra vez a tu mujer. Entonces el Señor dice, vengo a amarte una vez más. Vengo a amarte una vez más. Y vengo a pagar por tu vida una vez más. Dios nos ama. Dios nos ama. Y esa expresión debe sostenernos todos los días. Para empezar el día. Dios nos ama. Y si Dios nos ama, y si Dios ha pagado un alto precio por nosotros, ¿qué puede salir mal en nuestra vida? Si nosotros correspondemos al amor de Dios.
corresponder al amor de Dios. Homer no supo corresponder al amor de Oseas. Que nosotros seamos lo contrario, que no seamos como Homer, que podamos corresponder al amor que Dios tiene por nosotros. Dios ha encontrado el bien en nosotros, que nosotros encontremos el bien a través de una relación con Dios. Yo lo dejo a la reflexión. Léanos, es constructivo. Salud. Que en realidad lo real es el bien y el mal, representado por Dios el bien y por alguien el mal. Salud. Y que nosotros estamos a merced de alguno de los dos. Y podemos estar a merced de Dios con todas las ventajas. Y el mal se las ingenia para arrancarnos de ese lugar de privilegio que no merecíamos, pero que lo tenemos, y nos quita de allí, nos trae acá, y nos dejamos traer de allá para acá. Y nuevamente viene el bien y nos rescata otra vez. Y nos ha de costar dolor dejar el mal para ir al bien. Y estamos siendo movidos por esas dos situaciones, ¿no? Dios, que perdemos de vista a Dios y que nos obstruye hasta meditar y reflexionar. Bueno, si nada me falta, ¿por qué voy? Pues vas. ¿Por qué me voy a emborrachar? No voy a conseguir salud con la borrachera. No voy a ser más prestigiado con el nombre de borracho, ¿verdad? Sin embargo, contra la razón, ahí voy. Y decía San Pablo, no sé qué me pasa. Quiero hacer el bien nos atrae, lo queremos. Sin embargo, hay otra cosa que no nos permite hacer lo que queremos. Digo, es interesante, no porque nos deja en un plan de neutralidad en donde yo no estoy ni con el bien ni con el mal, pero sí estoy a merced de uno o del otro, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues yo no cuento, simplemente me voy hacia donde me parece que será que allí está la clave de nuestra apreciación, el por qué tengo que ir yo con Dios. Tengo que ir yo con Dios porque hay otra fuerza que se llama el mal, que si no estoy con el bien voy a estar con el mal. Y a ver, ¿a qué le tiro con estar? Digo, es un análisis difícil, ¿no? Pero yo creo que aquí ya ni hay que andar preguntando. Hemos decidido seguir al Señor y hasta allí, porque si nos metemos más adentro va a estar muy difícil, ¿verdad? Yo amo a Dios porque amo a Dios y se acabó, porque Dios existe y lo amo. Oye, pero que ya no me interesa si otra cosa existe. Digo, tiene uno que llegar a esa conclusión de una renuncia de ese tipo, porque me gusta. Pues no parece, porque cuando te gustaba estuviste y al rato ya no te gustó, ya no estuviste, y parece que somos un vaivén, ¿no? No nos podemos afianzar en algo. El punto es ser fiel. Yo recuerdo una expresión de Juan Pablo II, creo que era, en México siempre fiel. No sé si la recuerdan. Esa es una expresión, siempre fieles. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios? ¿Cómo corresponder a la fidelidad de Dios? Fieles a nuestra esposa. Fidelidad a Dios. Fidelidad de Dios. Fidelidad a nuestra esposa. Fieles a nuestra esposa. Fieles a nuestros hijos. Fieles a nuestros yernos, a nuestras nueras, porque a veces se hacen dos equipos y mi hijo es hijo y la nuera es aparte, o los nueros, y expresiones como hijo de mi hija siempre será hijo de mi hijo, quién sabe. Ese tipo de expresiones donde sembramos el ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, ser fiel y corresponder.
Yo regreso a la historia, a mí me impacta mucho el personaje. Es muy ilustrativo esto de... Sí, o sea, ¿qué esperaría de Gomer? Gomer, es que lo único que tienes que es ser fiel. De aquí en adelante lo único que tienes que hacer es ser fiel. Y es lo que Nada pasó. más. Y igual, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Ser fiel. ¿Qué fue lo que hizo? No fue fiel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles. Así es sencillo, no es complicado, no es complejo, es ser fiel. No engañar a Dios. Y cómo dices que cómo engañas a Dios, pues cuando te dicen no mientes, y caes en mentira, cuando te dicen no robes y caes en Y a nosotros robo. lo engañamos, pensamos que lo estamos engañando. Claro, porque se entera. O sea, sabía lo de su mujer. Dios sabe lo de nosotros. Nada más ser fieles, es todo. Todos los días voy a ser fiel el día de hoy. Esa expresión, México siempre fiel. Bueno, nosotros siempre fieles. Hacia atrás, el remordimiento, a veces nos hace caer. Bueno, es que si igual no fui fiel, entonces ya, no, espérame. Dios te perdonó. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. A partir de hoy, fiel. ¿Cómo soy fiel a Dios? Fiel a mi esposa. Fiel a mí mismo. Sí, fiel a mis hijos. Fiel a Dios. En lo poco, en lo que Dios te ponga allí, en esa posición, allí, fiel. Nada más. Es todo.